Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno con algo que suena por todas partes. Las habilidades STEM y las de ciencias de la computación, las CS. Efectivamente. Todo el mundo habla de ellas, pero, a ver, ¿cómo funcionan cuando las juntas? ¿Qué significa eso en la realidad, en la práctica? Buena pregunta, sí. Porque no son solo, digamos, conocimientos aislados. Tenemos aquí unos extractos de una investigación académica que intenta, bueno, poner un poco de orden. Ajá. Propone modelos para entender cómo se definen estas habilidades ya integradas, en qué contexto se mueven y cómo se estructuran. Sobre todo pensando en la educación. O sea, que la misión hoy es desgranar las piezas clave, ¿no? El escenario donde se usan, su esqueleto, cómo se ponen en marcha y, muy importante, cómo se relacionan entre sí para resolver líos del mundo real. Exacto. Empecemos por lo básico. ¿Qué es una habilidad? Pues es la capacidad de aplicar lo que sabes, lo que has aprendido con la práctica, con la experiencia. ¿Vale? Y el estudio, para situar esto en la educación STEM CS, adapta un marco que ya existe, el TPAC, que, bueno, básicamente relaciona tecnología, pedagogía, o sea, cómo enseñar, y el contenido propio de la materia. Entendido. Entonces, ¿cómo se dibuja ese escenario para las habilidades STEM-CS con esa base del TPAC? Pues mira, imagina como un esquema, ¿vale? Lo exterior, el punto de partida, son las tareas del mundo real, los problemas prácticos. En el puro centro, las habilidades STEM-CS, que queremos que se desarrollen, y alrededor, girando, los elementos clave para que eso pase. ¿Y qué elementos son esos? ¿Los pilares? Son 4 fundamentales. Primero, las actividades de enseñanza específicas para STEM. Investigar, diseñar cosas, proyectos, incluso juegos. Ajá. Segundo, los recursos de contenido. Bibliotecas inteligentes, herramientas adecuadas, canales para transferir ese conocimiento. Tercero, la tecnología que ayuda al aprendizaje. Ordenadores, internet, claro, pero también robots, sensores. Ya veo. ¿Y el cuarto? Y el cuarto es la evaluación. Evaluar lo que se ha aprendido. Oye, me llama la atención que la evaluación esté como separada. Normalmente no es parte de la actividad de enseñar en sí. Podría serlo, sí, pero aquí la separan por un par de motivos importantes. Primero, porque en STEM se busca personalizar mucho el aprendizaje. Claro. Y eso pide una evaluación también más individual. Y segundo, las tareas suelen ser complejas, entonces dar un feedback que sirva de verdad pues es más complicado. Entiendo. Y también hay que dejar sitio para que el propio estudiante piense sobre su aprendizaje, que se autoevalúe. O sea, que la evaluación aquí coge como entidad propia, ¿sabes? Sí, tiene sentido. Sí, las tareas son así de complejas. Vale. ¿Y dentro de esas habilidades del centro hay una estructura? ¿Son todas iguales o hay niveles? Hay niveles, sí. Ajá. Una jerarquía. El estudio propone 5 grandes tipos de pensamiento, en el nivel más alto. A ver. 1. Aprendizaje e innovación. 2. Pensamiento científico y matemático, que viene de la S y la M, de STEM, claro. Lógico. 3. Pensamiento computacional, que está muy ligado a las ciencias de la computación, ACS, dentro de la S también. 4. Pensamiento ingenieril, la E. Y 5. Pensamiento tecnológico, la T. Vale, 5 grandes bloques. Y cada uno de estos, pues, agrupa otras habilidades más concretas por debajo. Perfecto. Tenemos el escenario, la estructura, pero ¿cómo pasan estas habilidades de ser una idea, de estar en el currículum, a ser algo real? ¿Cómo se activan, por así decir? Pues el estudio usa un diagrama de estados para explicarlo, como si fuera un flujo de trabajo. Empiezas con una tarea del mundo real. Ajá. Y las habilidades que se esperan, las teóricas del currículum, se van convirtiendo en habilidades reales a medida que el estudiante pasa por procesos de aprendizaje, por actividades. Ya. Y lo clave aquí es que la evaluación no es solo al final del todo, ocurre en varias etapas, después de cada paso importante del aprendizaje. Ah, interesante. Claro, y eso exige tener un modelo claro que te diga qué habilidad estás midiendo en cada momento y con qué métrica. De aquí llegamos a un punto que me parece crucial. ¿Cómo se relacionan estas 5 grandes habilidades? Porque no estarán aisladas, ¿no? Me imagino que se apoyarán unas a otras. Para nada aisladas. Y el estudio se metió a fondo con esto, sí. Analizaron 30 artículos científicos recientes, de 2015 a 2021, de revistas potentes del área, ¿Para ver qué? para ver cómo se mencionaban o se vinculaban explícitamente estas habilidades entre sí en la investigación. Y luego de esos 30, se centraron mucho en 6 que mostraban relaciones de forma más clara. ¿Y cómo midieron esa conexión?
¿Le pusieron número? Sí, usaron una escala Likert sencilla de 0 a 3. Un 3 era una conexión fuerte, si el artículo daba pruebas claras, como modelos o ejemplos concretos, que ataran dos habilidades. Vale. Un 2, conexión media, si había alguna prueba explícita pero menos detallada. Un 1, débil, si solo había menciones indirectas. Y 0, pues nada, ninguna conexión tangible. ¿Y los resultados? ¿Cuáles son los pesos pesados? ¿Dónde están las conexiones más fuertes? Pues los datos, usando una técnica estadística que se llama correlación de Spearman, fueron muy claros. Las interdependencias más potentes, con coeficientes altísimos, casi de 1, Anda. se encontraron entre tres pares concretos: pensamiento científico-matemático con pensamiento computacional, Ajá. pensamiento científico-matemático con pensamiento tecnológico y pensamiento computacional con pensamiento tecnológico. O sea, que ese trío, ciencia y mates, computación y tecnología, está, vamos, íntimamente ligado. No es que se rocen un poco, es que van totalmente de la mano según esta investigación. Exactamente. Ese es uno de los hallazgos clave. Así que, bueno, resumiendo un poco todo, tenemos un modelo que define el contexto: tareas reales, pedagogía, contenido, tecnología y una evaluación con su propio peso. Sí. Tenemos una estructura jerárquica con 5 tipos de pensamiento principales. Un escenario funcional que explica cómo se desarrollan y evalúan paso a paso. ¿Vale? Y la evidencia clara de que, sobre todo, el pensamiento científico-matemático, el computacional y el tecnológico están fuertemente interconectados. Lo cual nos deja con una reflexión final interesante, ¿no? Si estas tres formas de pensar, la científico-matemática, la computacional y la tecnológica, están tan intrínsecamente unidas en la práctica, ¿no deberíamos darle una vuelta a cómo las enseñamos? ¿Tiene sentido seguir tratándolas a menudo como silos separados, en asignaturas distintas, en lugar de buscar maneras de cultivarlas juntas de forma más sinérgica, aprovechando esas conexiones naturales que parecen tener? Ahí lo dejas. Es una pregunta fundamental para el futuro de la educación STEM, sin duda. Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno con algo que suena por todas partes: las habilidades STEM y las de ciencias de la computación, las CS. Efectivamente. Todo el mundo habla de ellas, pero, a ver, ¿cómo funcionan cuando las juntas? ¿Qué significa eso en la realidad, en la práctica? Buena pregunta, sí. Porque no son solo, digamos, conocimientos aislados. Tenemos aquí unos extractos de una investigación académica que intenta, bueno, poner un poco de orden. Ajá. Propone modelos para entender cómo se definen estas habilidades ya integradas, en qué contexto se mueven y cómo se estructuran. Sobre todo pensando en la educación. O sea, que la misión hoy es desgranar las piezas clave, ¿no? El escenario donde se usan, su esqueleto, cómo se ponen en marcha y, muy importante, cómo se relacionan entre sí para resolver líos del mundo real. Exacto. Empecemos por lo básico. ¿Qué es una habilidad? Pues es la capacidad de aplicar lo que sabes, lo que has aprendido con la práctica, con la experiencia. ¿Vale? Y el estudio, para situar esto en la educación STEM CS, adapta un marco que ya existe, el TPAC, que, bueno, básicamente relaciona tecnología, pedagogía, o sea, cómo enseñar, y el contenido propio de la materia. Entendido. Entonces, ¿cómo se dibuja ese escenario para las habilidades STEM-CS con esa base del TPAC? Pues mira, imagina como un esquema, ¿vale? Lo exterior, el punto de partida, son las tareas del mundo real, los problemas prácticos. Ya. En el puro centro, las habilidades STEM-CS, que queremos que se desarrollen, y alrededor, girando, los elementos clave para que eso pase. ¿Y qué elementos son esos? ¿Los pilares? Son 4 fundamentales. Primero, las actividades de enseñanza específicas para STEM: investigar, diseñar cosas, proyectos, incluso juegos. Ajá. Segundo, los recursos de contenido: bibliotecas inteligentes, herramientas adecuadas, canales para transferir ese conocimiento. Tercero, la tecnología que ayuda al aprendizaje: ordenadores, internet, claro, pero también robots, sensores. Ya veo. ¿Y el cuarto? Y el cuarto es la evaluación: evaluar lo que se ha aprendido. Oye, me llama la atención que la evaluación esté como separada. Normalmente no es parte de la actividad de enseñar en sí. Podría serlo, sí, pero aquí la separan por un par de motivos importantes. Primero, porque en STEM se busca personalizar mucho el aprendizaje. Claro. Y eso pide una evaluación también más individual. Y segundo, las tareas suelen ser complejas, entonces dar un feedback que sirva de verdad pues es más complicado. Entiendo. Y también hay que dejar sitio para que el propio estudiante piense sobre su aprendizaje, que se autoevalúe. O sea, que la evaluación aquí coge como entidad propia, ¿sabes? Sí, sí.
Tiene sentido, sí, las tareas son así de complejas. Vale, ¿y dentro de esas habilidades del centro hay una estructura? ¿Son todas iguales o hay niveles? Hay niveles, sí. Ajá, Una jerarquía. El estudio propone 5 grandes tipos de pensamiento, en el nivel más alto. a ver, 1. Aprendizaje e innovación. 2, Pensamiento científico y matemático, que viene de la S y la M, de STEM, claro. lógico. 3. Pensamiento computacional, que está muy ligado a las ciencias de la computación, ACS, dentro de la S también. 4. Pensamiento ingenieril, la E. Y 5. Pensamiento tecnológico, la T. Vale, 5 grandes bloques. Y cada uno de estos, pues, agrupa otras habilidades más concretas por debajo. Perfecto. Tenemos el escenario, la estructura, pero ¿cómo pasan estas habilidades de ser una idea, de estar en el currículum, a ser algo real? ¿Cómo se activan, por así decir? Pues el estudio usa un diagrama de estados para explicarlo, como si fuera un flujo de trabajo. Empiezas con una tarea del mundo real. Ajá, Y las habilidades que se esperan, las teóricas del currículum, se van convirtiendo en habilidades reales a medida que el estudiante pasa por procesos de aprendizaje, por actividades. ya. Y lo clave aquí es que la evaluación no es solo al final del todo, ocurre en varias etapas, después de cada paso importante del aprendizaje. Ah, interesante. Claro, y eso exige tener un modelo claro que te diga qué habilidad estás midiendo en cada momento y con qué métrica. De aquí llegamos a un punto que me parece crucial. ¿Cómo se relacionan estas 5 grandes habilidades? Porque no estarán aisladas, ¿no? Me imagino que se apoyarán unas a otras. Para nada aisladas. Y el estudio se metió a fondo con esto, sí. Analizaron 30 artículos científicos recientes, de 2015 a 2021, de revistas potentes del área, ¿Para ver qué? para ver cómo se mencionaban o se vinculaban explícitamente estas habilidades entre sí en la investigación. Y luego de esos 30, se centraron mucho en 6 que mostraban relaciones de forma más clara. ¿Y cómo midieron esa conexión? ¿Le pusieron número? Sí, usaron una escala Likert sencilla de 0 a 3. Un 3 era una conexión fuerte, si el artículo daba pruebas claras, como modelos o ejemplos concretos, que ataran 2 habilidades. ¿Vale? Un 2, conexión media, si había alguna prueba explícita pero menos detallada. Un 1, débil, si solo había menciones indirectas. Y 0, pues nada, ninguna conexión tangible. ¿Y los resultados? ¿Cuáles son los pesos pesados? ¿Dónde están las conexiones más fuertes? Pues los datos, usando una técnica estadística que se llama correlación de Spearman, fueron muy claros. Las interdependencias más potentes, con coeficientes altísimos, casi de 1, Anda. se encontraron entre 3 pares concretos: pensamiento científico-matemático con pensamiento computacional, Ajá. pensamiento científico-matemático con pensamiento tecnológico y pensamiento computacional con pensamiento tecnológico. O sea, que ese trío, ciencia y mates, computación y tecnología, está, vamos, íntimamente ligado. No es que se rocen un poco, es que van totalmente de la mano según esta investigación. Exactamente. Ese es uno de los hallazgos clave. Así que, bueno, resumiendo un poco todo, tenemos un modelo que define el contexto: tareas reales, pedagogía, contenido, tecnología y una evaluación con su propio peso. Sí. Tenemos una estructura jerárquica con 5 tipos de pensamiento principales. Un escenario funcional que explica cómo se desarrollan y evalúan paso a paso. ¿Vale? Y la evidencia clara de que, sobre todo, el pensamiento científico-matemático, el computacional y el tecnológico están fuertemente interconectados. Lo cual nos deja con una reflexión final interesante, ¿no? Si estas 3 formas de pensar, la científico-matemática, la computacional y la tecnológica, están tan intrínsecamente unidas en la práctica, ¿no deberíamos darle una vuelta a cómo las enseñamos? ¿Tiene sentido seguir tratándolas a menudo como silos separados, en asignaturas distintas, en lugar de buscar maneras de cultivarlas juntas de forma más sinérgica, aprovechando esas conexiones naturales que parecen tener? Ahí lo dejas. Es una pregunta fundamental para el futuro de la educación STEM, sin duda.